Laodicenses y vírgenes fatuas. Anoche vimos cuán imperativo es y cuán necesario es obtener la victoria sobre el pecado antes de llegar al cielo. La pregunta es, ¿por qué no la hemos obtenido? Si obtener la victoria sobre el pecado es vital, imperativo, necesario, ¿por qué no la hemos alcanzado? Es debido a nuestra condición de laodicenses y de vírgenes fatuas en la cual estamos viviendo. Eran los años de 1890 a 1894. En el estado de Ohio, en un camp meeting, se encontraba allí el pastor Willard Saxby, cuando al final de una de las reuniones por la noche fue abordado por otro ministro. Se fueron a la última carpa y le dijo el ministro: ¿tú crees en los testimonios? Y él le dijo: claro que sí. Entonces le dijo: vamos a orar. Oraron, y después de haber orado, el ministro lentamente empezó a sacar de un sobre una carta. La carta estaba escrita a mano por la mensajera del Señor, Ellen White. Era una carta de 11 páginas, pero las primeras 5 páginas estaban dedicadas a él. El ministro comenzó a leer la carta y después de haber leído unos cuantos párrafos, leyó algo que a Willard Saxby no le pareció. Cuando escuchó aquellas palabras que eran directamente para él, él dijo: eso no es así. El ministro le dijo: hermano Saxby, usted cree que esto no es así, pero ya verá que sí es así. Continuó leyendo la carta y más adelante leyó otras palabras que eran directas para el hermano Saxby. El hermano nuevamente dijo: eso no es así. Y entonces el ministro le dijo: pastor Saxby, usted dice que esto no es así, pero ya verá cómo el Señor le va a mostrar que esto sí es así. Continuó leyendo la carta, otros 4 párrafos más. Nuevamente le volvió a decir de que eso no era así. Terminaron la carta y entonces el pastor Saxby le pidió que si se la podía prestar y que se la iba a entregar después. La llevó a casa, llegó bien noche a la casa y la esposa estaba en la cama y se sentía un poco ansiosa de ver que él no aparecía. Cuando llegó le preguntó por qué se había demorado tanto y le dijo: he tenido una reunión con el pastor A para proteger la identidad y me ha llevado unos testimonios de la hermana White, pero ha habido una parte de esos testimonios en las cuales yo no estoy de acuerdo porque yo creo que eso no es así. Y la esposa le dice: ¿por qué no la lees? Y le dice: es muy extensa, pero te voy a leer la parte por lo menos de la cual yo te digo que no es así. Bueno, comenzó a leérsela. Lo interesante fue que cuando terminó de leer esa parte, la señora Saxby se levanta de la cama y le dice: Willard, eso es así. Resulta, hermanos, que en el testimonio venía escrita una parte que era muy íntima en relación con él y su esposa. Así que habían 3 contra 1. Por un lado, lo decía el ministro que creía en el espíritu de profecía. Ahora lo decía la esposa y también lo decía
la mensajera del Señor, la hermana Elena White. De manera que Saxby dijo, esto no puede ser. Sin duda, debe ser así. Mi esposa lo dice, el ministro lo dice, la sierva del Señor lo dice. De manera, dice él, que hice un ayuno, me puse en oración para poder comprender aquello que se me decía y terminé concluyendo de que lo que se me estaba diciendo o mostrando era una fotografía íntima de mi vida y pude ver que era así. Eso aparece escrito en el Review Herald del 18 de mayo de 1916. Mis hermanos, ¿qué pasaba con Saxby? Saxby se negaba a aceptar la realidad de su problema. Saxby estaba engañado y él no lo sabía. Y eso mismo, mis hermanos, es lo que está pasando con la iglesia del Señor ahora. Eso mismo está pasando con los laodicenses. Estamos tan engañados y a veces no lo sabemos. Vamos a ver la radiografía que el Señor hace acerca de nosotros como iglesia remanente en este tiempo del fin. Yendo a la Biblia, el Apocalipsis, capítulo número 3, y leyendo los versículos que aparecen allí, del 14 al 17. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 17. Nosotros encontramos aquí la palabra que dice, escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras. Estoy leyendo Apocalipsis 3 del 14 en adelante. Yo conozco tus obras, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes, oiga esto, y no sabes que tú eres un desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Me llama la atención esta palabra que dice, y no sabes. Porque el Señor, hermanos, está diciendo a la iglesia de la Odisea que está engañada, pretendiendo ser lo que dice ser cuando no es. La iglesia de la Odisea no sabe que es desventurada, que es miserable, pobre, ciega y desnuda. Era como Saxby, que estaba engañado consigo mismo. Este mensaje, hermanos, de Apocalipsis 3:14 en adelante, es un mensaje fuerte. Y la mensajera del Señor nos dice para quién es este mensaje. Ella dice, en el comentario bíblico, tomo 7, página 970. Este mensaje, dice, se envía a la iglesia de la actualidad. Exhorto a nuestros miembros de iglesia que lean todo el 3er capítulo de Apocalipsis y que le den una aplicación. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica especialmente al pueblo de Dios de hoy día. Es un mensaje para los cristianos de nombre que han llegado a parecerse tanto al mundo que no se puede ver la diferencia. Tremendo. Ahí está. ¿Para quién es este mensaje de Apocalipsis 3, 14 al 17? Para los cristianos, dice, de nombre, que se han llegado a parecer tanto al mundo que no se puede ver ninguna diferencia. Es más, la sierva del Señor sigue diciendo,
que este mensaje para la iglesia laodicense revela nuestra condición como pueblo de Dios. Y que se esté enviando este mensaje laodicense a los ociosos en la viña del Señor. El mensaje para la iglesia de laodicense es aplicable para todos los que han tenido gran luz y muchas oportunidades y sin embargo no las han apreciado. El mensaje para la iglesia de Laodicea es aplicable a nuestra condición. Cuán claramente se describe la condición de los que piensan que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento, de la palabra de Dios, pero cuyo poder santificador no ha sido sentido en sus vidas. Falta en sus corazones el fervor del amor a Dios. Pero este fervor del amor es precisamente lo que hace del pueblo de Dios la luz del mundo. Hermanos, va quedando bien revelado a través de esta inspiración. ¿Para quién es este mensaje fuerte de Apocalipsis 3? Esto es lo que está impidiendo que nosotros no tengamos la victoria sobre el pecado. Esto es lo que está, hermanos, impidiendo que nosotros no lleguemos a tener aquel privilegio de que se nos otorguen las palmas en nuestra mano cuando es presentado en esa muchedumbre de Apocalipsis 7. Sigue diciendo la mensajera del Señor: el mensaje para la iglesia de la Odisea es sumamente aplicable para nosotros como pueblo. Ha sido presentado delante de nosotros durante mucho tiempo, pero no se le ha prestado la debida atención. Cuando la obra de arrepentimiento sea ferviente y profunda, los miembros de la iglesia comprarán individualmente las ricas mercaderías del cielo. Oh, cuántos contemplan las cosas de una manera distorsionada en la forma en que Satanás quiere que las vean. Podéis manifestar gran celo en el esfuerzo misionero y sin embargo, debido a que ese esfuerzo está contaminado con egoísmo y tiene un pronunciado sabor al yo, no es nada a la vista de Dios, pues es una ofrenda manchada y corrupta. A menos que la puerta del corazón esté abierta para Jesús, a menos que Él ocupe el templo del alma, a menos que el corazón esté lleno de sus atributos divinos, cuando las acciones humanas sean pesadas en la balanza del cielo, serán declaradas faltas. El amor de Cristo os haría ricos, pero muchos no comprenden el valor de su amor. Muchos no se dan cuenta de que el espíritu que albergan está destituido de la humildad y la mansedumbre de Cristo, destituido del amor que los convertiría en canales de luz. Yo siempre he pensado desde hace varios años que cada sábado que nos reunimos es para prepararnos mejor para ir al cielo. Yo siempre he pensado que cada sábado que venimos a la iglesia es para que nosotros aprendamos una lección en cuanto a la clase de cristianos que debemos ser. Siempre he pensado que cuando venimos a la iglesia, venimos nosotros a aprender cómo ser idóneos para morar en la patria celestial. De manera que al mostrar a través de este mensaje la causa por la cual no hay victoria sobre el pecado, es mi propósito, hermanos, de que este día nosotros podamos salir consagrados al Señor. Amén. Dice la sierva de Dios que el mensaje a la Odisea se aplica a la iglesia de este tiempo. ¿Creéis este mensaje?, pregunta ella. ¿Es este el sentir de vuestros corazones? ¿O estáis diciendo constantemente, nosotros somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa? ¿Es en vano que la declaración de verdad eterna haya sido dada a esta nación para ser llevada a todas las naciones del mundo? Dios tiene un pueblo escogido y lo hace depositario de una verdad llena de resultados eternos. Se le ha dado la luz que debe de iluminar al mundo. ¿Ha cometido Dios un error? ¿Somos ciertamente sus instrumentos escogidos?
Somos los hombres y las mujeres que deben llevar al mundo los mensajes de Apocalipsis 14 para proclamar el mensaje de salvación a los que están al borde de la ruina. ¿Procedemos como si lo fuéramos? Preguntas y más preguntas que como pueblo de Dios debemos responder con seriedad. Ya para que vayamos viendo, hermanos, si esto se aplica aún a las iglesias de sostén propio. Ya para ir viendo si este mensaje se aplica a las iglesias de la verdad presente, vamos nosotros a ir mirando cómo esta mensajera, el Señor le dice, ¿para quién es el mensaje? El mensaje a la Odisea, dice, se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. No debemos ser egoístas en nada. Cada aspecto de la vida cristiana debe ser una ejemplificación de la vida de Cristo. Si no lo es, oiremos las terribles palabras, no os conozco. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica más decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, que no dan un decidido testimonio en favor de la verdad. Os digo en el nombre del Señor que los que han tenido gran luz están hoy día en el estado descrito en su mensaje por Cristo a la iglesia laodicense. Piensan ser ricos y que están enriquecidos y creen que no tienen necesidad de nada. Cristo os habla. Escuchad, oh, escuchad, si es que tenéis algún aprecio por vuestras almas, las palabras del gran consejero y proceder de acuerdo con ellas. Mis hermanos, eso es lo que debemos tener. Aprecio por este mensaje. Muchos lo rechazan. Muchos no les gusta Apocalipsis 3, 14 en adelante, porque desnuda, porque descubre la verdadera realidad del pueblo. Y aquí está. El mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. La mayoría de ellos solo son tibios y solo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Este mensaje, hermanos, tan fuerte y que es la causa por la cual no hemos alcanzado la victoria sobre el pecado, es aplicado a las iglesias que predican la verdad presente también. Dice que muchos de los que son miembros de las iglesias de la verdad presente son tibios y solo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero no tienen nada de celo. Así está escrito en Testimonios, tomo 4, página 90. Hermano que me escuchas, como te decía en el estudio anterior, tenemos una gran luz. A nosotros se nos han abierto los ojos para discernir cuán precioso es este mensaje, cómo la verdad presente es clara a nuestros ojos, cómo nosotros hemos sido bendecidos en el discernimiento de las profecías, en la reforma pro salud, en toda esta forma de cómo debe ser un cristiano en este tiempo del fin. Pero es posible, hermanos, que aún con todo y la verdad que profesamos tener, no haya celo en nosotros y seamos aún tibios delante del Señor. Por eso es que vale la pena que hoy meditemos en cómo realmente está nuestra vida delante de Dios. El mensaje a los laodicenses, sigue diciendo esta sierva en Mensajes Selectos, tomo 2, página 75. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. Los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía. Son los que serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. Son palabras solemnes. Hay 3 grupos, según Apocalipsis 3, del 14 al 17.
fríos, que son los mundanos, tibios, que son la mayoría que solo profesa la verdad, y calientes, que son aquellos pocos comprometidos. Pero eso, hermanos, eso trae consecuencias, porque el comentario bíblico adventista dice que la figura del agua tibia prosigue hasta su lógica conclusión. Esta agua desagrada, produce náuseas, y el que la bebe casi involuntariamente vomita. Así que, hermanos, el cuadro, la radiografía de la iglesia está deplorable. Hay engaño. Nosotros tenemos que elegir, hermanos. ¿Qué somos? ¿Fríos? ¿Tibios? ¿Calientes? ¿Qué mayor engaño, dice esta sierva, puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable. Eso es lo que pasaba con aquel pastor, que creía que lo que estaba trayendo aquel testimonio no se aplicaba a él, y tristemente estaba tan engañado consigo mismo. La sierva de Dios dice que estar en esta condición produce náuseas al Señor y que se corre el riesgo de ser vomitados. Sigue diciendo que esto es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos, dice, a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel, se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición: ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Hoy de los testimonios, tomo 1, página 327 a la 328. Engañados. Muchísimos engañados. Para obtener la victoria sobre el pecado, es necesario que el Señor unja nuestros ojos con colirio para que veamos la verdadera realidad. Para poder obtener la victoria sobre el pecado, es necesario comprar del Señor ese oro refinado en fuego, esas vestiduras blancas. No solamente en la iglesia de la Odisea se ve reflejada la condición del pueblo remanente, también lo es con el relato de las vírgenes fatuas. En el libro de Mateo, el capítulo 25, y les invito para que abran la Biblia, hermanos, y lean por ustedes mismos la palabra del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 25, versos 1 al 12, nosotros encontramos la palabra que dice que el reino de los cielos, Mateo 25, 1 al 12, que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salen a recibir al esposo. Y 5 de ellas son prudentes y 5 son insensatas. Las insensatas toman sus lámparas, pero no toman consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecean todas y se duermen. Y a la medianoche se oye un clamor que dice: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantan y aderezan sus lámparas, y las insensatas dicen a las prudentes: «Dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes responden diciendo: «No,
no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Y entre tanto que ellas van a comprar, viene el esposo, y las que están apercibidas entran con él a las bodas y se cierra la puerta. Y después vienen también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él responde y dice: no os conozco. Y miren ustedes la palabra del Señor, cómo le vino a esta sierva el lenguaje. En el verano, dice, y en el otoño de 1844 fue hecha esta proclamación: he aquí viene el esposo. Se conocieron entonces, dice, las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas. La una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se habían estado preparando diligentemente para ir a su encuentro, y la otra que, presa del temor y obrando por impulso, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. Conflicto de los siglos, página 479. Nada más satisfecha con una teoría de la verdad, pero destituida de la gracia del Señor. Y aquí, hermanos, yo quisiera hacer una ampliación a este pensamiento. Corremos el riesgo como iglesia de hacer alarde del conocimiento profético y teológico que tenemos, pero al mismo tiempo estar vacíos de Cristo. Como dijo alguien un día: ustedes los adventistas tienen mucho conocimiento, pero les falta amor. Hermanos, no solamente debemos tener la teoría de la verdad, tenemos que estar llenos de la gracia de Dios. También tenemos que estar llenos de Jesús. Porque tener a Jesús, hermanos, es lo que le da vida al cristiano. La letra mata, dijo Pablo, pero el Espíritu da vida. Hermano, sigue diciendo esta sierva del Señor: pero ¿cuántos son, dice, como vírgenes fatuas, que no tienen aceite en sus vasos ni en sus lámparas? Que el Señor de toda gracia, abundante en misericordia y perdón, se compadezca de nosotros y nos salve, para que no perezcamos con los impíos. Joyas de los testimonios, tomo 2. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada por hipócritas. Y esto, hermano, es muy importante, porque uno puede decir de que las vírgenes fatuas, esos son los que se van a perder, son los que no están preparados, son los hipócritas que pueden haber en la iglesia. No, hermanos, mire lo que dice la sierva del Señor: la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Pero ¿qué cosa? No se han rendido ellos mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza sea quebrantada. Palabras de vida del Gran Maestro, 338. Así que podría ser, al hacer este examen, de que nosotros podamos estar dentro de las vírgenes fatuas. Tenemos respeto por la verdad, defendemos la verdad, somos atraídos hacia aquellos que la creen, pero no nos hemos rendido a la obra del Espíritu Santo y no hemos caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que nuestra vieja naturaleza sea quebrantada. Sigue diciendo esta sierva: pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. ¿Podríamos nosotros estar reflejados en las vírgenes fatuas? Sigue diciendo esta sierva: la condición de los laodicenses y las 10 vírgenes es esencialmente la misma.
En otras palabras, la condición de los laodicenses que se aplica a los que creen en la verdad presente es la misma condición de las vírgenes fatuas. Excepto, dice, que la parábola describe su condición cuando el tiempo de gracia termine. Los laodicenses no son fríos. Significa que no son totalmente rebeldes. No es que nunca hicieron una profesión de cristianismo. Ellos justamente no son calientes tampoco. Es decir, no plenamente entregados a Dios. Ellos, ¿qué cosas son? Tibios, no comprometidos, no rendidos a Dios. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios, los laodicenses, sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 327. Mis hermanos, hasta aquí nosotros podríamos decir que soy un portador de malas nuevas. Hasta aquí podríamos decir de que este es un mensaje seco, porque para que tenga a veces sabor, como que se nos tiene que decir algo que nos guste oír, como que se nos tiene que decir algo que sea agradable a nuestros oídos, como el hermano Saxby, que pensaba que el mensaje de Ellen White no se aplicaba a él. Así también, hermanos, muchos de nosotros pensamos que este tipo de mensajes no se aplican a nosotros, pero debemos, mis hermanos, como pueblo hoy, entrar en un examen, entrar en una reflexión. Como dijo el apóstol Pablo, examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. Eso es importante, hermanos, en estos momentos que se está llevando a cabo el día de la expiación. Cuando en el pueblo de Israel se llevaba a cabo el día de la expiación, mientras eso se hacía, el pueblo estaba afligido, examinando su vida. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Hoy nosotros pensamos que este mensaje es para la hermana Gómez, para el hermano Rodríguez, pero no para mí. Hermanos, claramente ha sido presentado que el mensaje de las vírgenes fatuas y de los laodicenses es aplicable a nosotros. Y Dios en su misericordia nos lo presenta para que caigamos quebrantados ante la roca que es Cristo y ser verdaderamente hijos de Dios. Elena White dice que el mensaje se aplica a la mayor parte de la iglesia. Dice, el consejo del testigo fiel no presenta a aquellos que son tibios como un caso sin esperanza. Hay todavía oportunidad de remediar esa condición. El mensaje a la Odisea está lleno de ánimo también, pues la iglesia que ha errado aún puede comprar el oro de la fe y el amor todavía puede adquirir el vestido blanco. Ese blanco, vestido blanco de la justicia de Cristo, para que cubra la vergüenza de su desnudez. La pureza de corazón y de los motivos aún pueden caracterizar a aquellos que tienen el corazón dividido y que están luchando por servir a Dios y a Mamón, que es el Dios de las riquezas. Ellos pueden todavía lavar sus mantos del carácter y emblanquecernos en la sangre del Cordero. Así que, hermanos, ¿hay esperanza para nosotros? Amén. Sí la hay. Hay esperanza para los laodicenses. Hay esperanza para las vírgenes fatuas. Nosotros ahora tenemos, hermanos, que apreciar estos mensajes. Tenemos que agradecer al Señor que nos lo manda, porque desnuda el alma, porque son tan directos, pero que sin este mensaje nosotros continuaríamos en nuestro letargo espiritual hasta que sea demasiado tarde. Por eso es que debemos, mis hermanos, aceptar la reprensión. Dice la sierva del Señor, el testigo fiel certeramente diagnostica el caso y prescribe al mismo tiempo el remedio. La vestidura blanca, la justicia de Cristo estampado en el carácter, el oro que es la fe en Dios y el colirio, el cual es la palabra de Dios. Este colirio aviva la conciencia porque convence de pecado. Este avivamiento es necesario
para que se produzca la curación y la persona viva con sinceridad de propósito para la gloria de Dios. Amén. Cada uno de estos dones, el oro, el colirio y la vestidura blanca, vienen solamente a través de la gracia de Dios. Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza y finalmente es expulsado del templo del alma. Por eso, hermanos, yo voy a terminar esta reflexión hoy con las palabras que están escritas en Apocalipsis 3, 19 al 22, donde dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, nosotros podemos continuar sin responder al amor de Jesús, pero eso no nos va a traer nada bueno. Por lo tanto, yo quiero hoy preguntarte a tu conciencia: ¿vas a dejar al Señor afuera de tu vida, esperando pacientemente hasta que tú le dejes completamente entrar cuando tú quieras? ¿O vas hoy, mi hermano y mi hermana, a abrir tu corazón y tu mente y permitir seria y francamente que Él entre a tu vida? Yo quiero decirte que el remedio o la solución para el estado laodicense y de vírgenes fatuas solamente nos lo da Jesús. Y por eso es que quiero invitarte para que ya de una vez te rindas al Señor. Quiero invitarte para que ya de una vez adquieras un compromiso serio con el Señor, porque de lo contrario te vas a estar engañando. Y en cuanto al perdón, y en cuanto a la eliminación del sentido de culpa, y en cuanto a la paz y a la eternidad, tú estarás ajeno a esas cosas, y ninguna criatura racional escogería seguir siendo así. Por eso en esta hora pregunto: ¿cuántos queremos que el Señor Jesús venga a nuestra vida? ¿Y cuántos queremos abrirle la puerta de nuestro corazón para que muera con nosotros? Amén. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar ese himno 226. Yo escucho, buen Jesús. 226.